Desde el rol de recursos humanos, ¿cómo podemos apoyar a los líderes en un desarrollo de la vulnerabilidad cuando es un tema de crecimiento personal? Desde el rol de recursos humanos, ¿cómo podemos apoyar al desarrollo de la vulnerabilidad? Los líderes, sí. Yo creo que la palabra vulnerabilidad tiene una interpretación que, que le va en contra a la palabra, porque es como a un líder decirle que sea vulnerable parece como pedirle que pierda su fuerza. Y mi interpretación de vulnerabilidad no es debilidad. Para mí vulnerabilidad es permeabilidad, abrirse, porque es imposible ser abierto sin ser vulnerable. En el momento en que yo estoy permeable para escuchar a otro, para permitir que me explique su perspectiva, para empatizar con él o con ella, me va a afectar. Entonces, si yo quiero decir a mí nada me afecta, me tengo que cerrar y volverme invulnerable o imposible de impregnar con la energía del otro. Entonces, para mí la mejor forma de ser abierto es tener la fuerza para resistir el embate de la energía que va a venir cuando me abra. O sea, es por el contrario, para mí el ser vulnerable no significa debilitarse y estar sujeto a golpes o a que alguien me afecte y me lastime, sino por el contrario, para ayudar a alguien a ser vulnerable, yo prefiero ayudarlo primero a que se sienta totalmente poderoso y fuerte. Y en esa sensación de poder y fortaleza, que tenga el corazón abierto para aceptar digamos, la energía del otro, sea su mensaje mental o su empatía emocional o aún el contacto físico para dar apoyo a otro. Todo eso son para mí gestos de vulnerabilidad fuerte. Y preparar a la gente para que sea fuerte, paradójicamente es también darle la confianza en sí misma para que pueda ser vulnerable, abierta, afectable por los otros y que eso le permita establecer un contacto mucho más genuino y profundo que el contacto superficial que tenemos cuando tenemos puesta la coraza. Entonces, justamente esa idea de permitir ser más traslúcido, más transparente, más vulnerable, es una manera de conectar el corazón de uno con el otro. Ahí veo en el chat que puso Brené Brown, justamente el poder de la vulnerabilidad, es una escritora hermosa que habla justamente de eso. Entonces, la vulnerabilidad no es debilidad, la vulnerabilidad es una fuerza suave.